La reunión empezó a las 3 en punto de la tarde, tal y como estaba previsto. Alejandro Granados estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de roble oscuro, escuchando con atención el informe del director financiero sobre la inminente inspección de Hacienda. Esteban Lorenzo pasaba las páginas de unos documentos, ajustándose de vez en cuando las gafas en el puente de la nariz, y su voz sonaba monótona, casi somnífera. Pero nadie en aquella sala se relajaba. Todos comprendían la gravedad del momento. La inspección podría empezar la semana que viene, decía Esteban, sin levantar la vista de los papeles. Necesitamos preparar todos los informes de los últimos 3 años, especialmente los relativos a las operaciones con inversores extranjeros. Íñigo Jiménez, el director general, estaba sentado a la derecha de Alejandro y tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Aquel gesto delataba su nerviosismo, aunque su rostro permanecía impasible. Clara Méndez, la directora del Departamento de Relaciones Públicas, tomaba notas en su agenda, asintiendo de vez en cuando. Víctor Salgado, el abogado de la empresa, estudiaba unos papeles con detenimiento, marcando con un lápiz los puntos importantes. La atmósfera era tensa. La empresa atravesaba un periodo complicado. Un importante acuerdo de inversión pendía de un hilo, y cualquier error podría llevar al desastre. Una inspección de Hacienda en un momento así era lo último que necesitaban. Alejandro escuchaba a media. Los últimos 6 meses, su vida se había convertido en una existencia mecánica. Trabajo, casa, y de nuevo trabajo. Funcionaba, pero no vivía. Dentro de él había un vacío que no podía llenarse ni con dinero, ni con éxito, ni con poder. Su hija Eva había muerto hacía 6 meses, y desde entonces algo se había roto en él de forma irreparable. Había aprendido a ocultar el dolor, a sonreír en las reuniones, a tomar decisiones, a negociar. Pero cada mañana, al despertar, por un instante se olvidaba de lo ocurrido, y entonces la realidad se abatía sobre él con una fuerza renovada. Su hija ya no estaba. Su risa no lo despertaría un fin de semana. No correría hacia él con un dibujo del colegio. No crecería. No iría a la universidad. No se casaría. Laura, su mujer, se había encerrado en sí misma. Vivían en la misma casa, pero apenas hablaban. Cada uno sobrellevaba el duelo a su manera, y esas 2 maneras resultaron ser incompatibles. Ella lo culpaba. Nunca lo decía en voz alta, pero él lo veía en sus ojos. Tú deberías haber protegido a nuestra hija. Deberías haberlo evitado. Alejandro, ¿estás de acuerdo con el plan de acción propuesto? La voz de Íñigo lo devolvió a la realidad. Alejandro asintió. Sí, adelante. Preparad todos los documentos. Quiero que los inspectores no tengan ni una sola pregunta. Esteban continuó con su informe, pasando a los indicadores financieros del último trimestre. Las cifras desfilaban ante los ojos de Alejandro, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían a flotar hacia el pasado. Recordó el día que encargó el broche para Eva. Ella había visto en el escaparate de una joyería un osito y se quedó paralizada, con las palmas de las manos pegadas al cristal. Papá, mira, qué mono es. Alejandro sonrió entonces y decidió darle una sorpresa a su hija. Encontró a un artesano que aceptó crear una pieza única a partir de un boceto personalizado. Pablo Romero resultó ser un joyero de gran talento. Escuchó los deseos de Alejandro y, un mes después, le presentó su obra, un pequeño osito de plata con unos rasgos sorprendentemente vivos. Eva estaba entusiasmada. Llevaba el broche todos los días, prendido en el uniforme del colegio. «¿Me protege, papá?», decía ella. Pero el osito no la protegió de la muerte. El accidente ocurrió por la mañana, de camino al colegio. El conductor de un camión perdió el control en una curva. El vehículo se estrelló contra el coche en el que viajaba Eva con su niñera. La niñera sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Eva murió en el acto. Tenía 7 años. La investigación concluyó que fue un trágico accidente. Interrogaron al conductor. Declaró que le habían fallado los frenos. El peritaje confirmó el fallo técnico. El caso fue cerrado. Alejandro contrató a detectives privados, exigió nuevas investigaciones, pero el resultado fue siempre el mismo. Un accidente, sin intencionalidad alguna. No podía aceptarlo. En lo más profundo de su ser, sentía que algo no encajaba, pero no había pruebas. Con el tiempo, abandonó sus intentos de encontrar a los culpables y se sumergió en el trabajo. Era la única forma de no volverse loco. En el funeral, él mismo colocó el osito de plata en las manos de su hija. Quería que su objeto favorito se quedara con ella para siempre. Mientras tanto, la reunión continuaba. Las palabras de Íñigo sacaron a Alejandro de su ensimismamiento. Y por eso propongo posponer la reunión con los inversores para el jueves, decía Íñigo. Alejandro volvió a asentir, sin prestar atención a los detalles. De repente,
La puerta de la sala de reuniones se abrió. Todos se giraron hacia la entrada. En el umbral había una niña pequeña. Iba vestida con uniforme escolar, una falda azul y una blusa blanca. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas. Sus grandes ojos castaños miraban con una mezcla de miedo y determinación. Se hizo el silencio. Nadie entendía cómo una niña había podido entrar en el edificio, y menos aún llegar a la 12ª planta, donde se encontraban los despachos de la dirección. En recepción siempre había un guardia de seguridad. No se permitía la entrada a extraños sin acreditación. «Disculpen», murmuró Esteban. «Seguramente es la hija de algún empleado y se ha perdido». Empezó a levantarse para sacar a la niña de la sala, pero ella dio un paso adelante, luego otro. Caminaba despacio, pero con un propósito claro, directamente hacia Alejandro. Íñigo quiso decir algo, pero se quedó helado. Clara dejó a un lado su cuaderno. Todos observaban la escena con asombro. La niña se acercó a la mesa. Alejandro la miraba, sin entender qué estaba pasando. Ella extendió la mano y dejó algo pequeño frente a él. Luego retrocedió un paso, bajó la cabeza y se quedó quieta. Alejandro miró hacia abajo. Sobre la mesa había un osito de plata, exactamente igual al que él había encargado para Eva. El corazón pareció detenerse por un instante, y luego empezó a latir con el doble de fuerza. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cogió el broche y se lo acercó a los ojos. Plata, trabajo fino, hasta el más mínimo detalle. El osito era igual que el de Eva, absolutamente idéntico, pero era imposible. Alejandro le dio la vuelta al broche. En el reverso estaba la marca del artesano, las iniciales P. R. Pablo Romero, el mismo joyero. Levantó lentamente la cabeza y miró a la niña. Ella permanecía con los ojos bajos, y sus labios temblaban. Se notaba que estaba asustada, pero se contenía con todas sus fuerzas. ¿De dónde? Empezó Alejandro, pero se le quebró la voz. Lo intentó de nuevo. ¿De dónde has sacado esto? La niña guardó silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó el más bajo. Lisa, susurró ella, apenas audible. Lisa, dime, ¿de dónde has sacado este osito? Ella levantó hacia él sus ojos, llenos de lágrimas. Mi papá lo hizo para mí, dijo con voz temblorosa, porque mi amiga tenía uno igual. ¿Y ella se murió? Y me puse muy triste porque usted ya no tiene su osito. Así que le he traído el mío, para que no le duela tanto. Alejandro no podía respirar. Miraba a aquella niña pequeña, y la realidad se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué había dicho? Su papá hizo el broche. Eso significaba que su padre era Pablo Romero, el joyero que creó la joya para Eva. Espera, dijo, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Dices que tu amiga? ¿Mi hija era tu amiga? Lisa asintió. Íbamos juntas a clase. ¿Nos hicimos amigas en primero? Porque teníamos ositos iguales. Ella me enseñó el suyo, y yo el mío. Y nos sorprendimos de que fueran tan parecidos. Eva dijo que su papá le había regalado el broche, y yo le dije que el mío lo había hecho mi papá. Y decidimos que era una señal, que teníamos que ser amigas. Alejandro cerró los ojos. Eva nunca le había hablado de una amiga con un osito igual. En general, hablaba poco del colegio, era tímida, no muy sociable. Pero si esta niña decía la verdad, cuando le costaba encontrar las palabras. Cuando ella murió, ¿lo supiste? Lisa asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. En el colegio nos lo dijeron a todos. Lloré mucho. Era mi única amiga de verdad. Siempre nos sentábamos juntas en el recreo y también en las escaleras de la entrada del colegio. Nos cogíamos de las patitas de los ositos y pedíamos deseos. Se calló, secándose las lágrimas con la manga de la blusa. Y entonces pensé, continuó, que usted también debía de estar muy triste, porque ya no tiene a Eva, y tampoco tiene su osito, porque lo pusieron con ella. Y yo quería que le quedara al menos uno, para que recordara que ella era buena y que tenía una amiga que la quería mucho. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía. Clara se tapó la boca con la mano. En sus ojos brillaban las lágrimas. Íñigo miraba la mesa, con la mandíbula apretada. Incluso Esteban, normalmente imperturbable, estaba sentado inmóvil, sin saber qué decir. Alejandro sintió como algo se rompía dentro de él y, al mismo tiempo, se recomponía. Aquella niña, una completa desconocida, le había traído un trozo de su hija. Había venido hasta aquí, a pesar del miedo, porque quería aliviar su dolor. Se levantó lentamente de la mesa, la rodeó y se arrodilló frente a Lisa. Ahora estaban al mismo nivel. La miró a los ojos. Gracias, dijo. Gracias por venir. Gracias por recordar a mi hija. Lisa sollozó y, de repente, lo abrazó. Alejandro se quedó paralizado, y luego, con cuidado, le devolvió el abrazo. No había abrazado a un niño desde que Eva murió. Y ahora,
sosteniendo a aquella pequeña niña, sintió como algo dentro de él se descongelaba. El dolor no había desaparecido, pero se había vuelto un poco más ligero. Permanecieron así unos instantes. Luego Alejandro se apartó y la miró. «Lisa, ¿y tu mamá? ¿Sabe que estás aquí?» La niña negó con la cabeza. «Mamá está en el trabajo. He venido yo sola después del colegio. ¿Cómo sabías dónde encontrarme?», le pregunté al guardia de seguridad de abajo. Le dije que era la hija de un empleado. Me dejó pasar. Alejandro esbozó una sonrisa involuntaria. Una niña ingeniosa. «Bueno», dijo. «Ahora vamos a llamar a tu madre, ¿de acuerdo?». Lisa asintió. Íñigo ya estaba marcando el número del servicio de seguridad. Alejandro tomó a Lisa de la mano y la llevó a la sala contigua. Allí había un sofá cómodo y una mesita. La sentó y pidió a su secretaria que trajera zumo y galleta. «Espérame aquí, ¿vale?», dijo. «Vuelvo enseguida». Salió al pasillo y cerró la puerta. Íñigo ya estaba allí, hablando por teléfono con alguien de seguridad. Al terminar la llamada, se volvió hacia Alejandro. «He llamado a una psicóloga y a una trabajadora social», dijo. «La niña ha venido sin adultos. No podemos simplemente mandarla a casa. Tienen que hablar con su madre para que no vuelva a deambular sola por la ciudad». Alejandro asintió. «Lo entiendo. Busca los datos de contacto de su madre. Necesito hablar con ella. Ya los están buscando. La niña va al mismo colegio que…». Íñigo no terminó la frase. «¿Que Eva?», terminó Alejandro por él. «Al colegio San Isidro. Nos darán los contactos de los padres». Íñigo se fue. Y Alejandro se quedó en el pasillo, apretando en su mano el osito de plata. No podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo era posible? Una copia del broche que había encargado para su hija. El joyero había hecho 2 piezas idénticas. ¿Por qué? No tenía derecho sin el permiso del cliente. Era una falta de ética profesional. Pero Lisa dijo que Eva era su amiga, que se hicieron amigas gracias a esos broches. Eso significaba que las joyas se hicieron antes de que las niñas se conocieran. «Oh, no. Espera». Lisa dijo que su padre hizo el broche después de ver el de Eva. Resulta que el joyero copió su propia creación para su hija porque ella se lo pidió. Alejandro intentó recordar a Pablo Romero. Un hombre de mediana edad, no muy alto, de voz suave y mirada atenta. Trabajaba en un pequeño taller en el centro de la ciudad. Alejandro fue a verle una vez para discutir el encargo. Luego, la joya fue entregada por un mensajero. Pagó el trabajo y nunca más volvió a ver al artesano. Pero ahora resultaba que la hija del joyero iba al mismo colegio que Eva y que era su amiga. Una coincidencia así no existía. ¿O sí? Alejandro volvió a la sala de reuniones. La reunión, obviamente, había terminado. Esteban y Clara recogían sus papeles, hablando en voz baja. Víctor estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con aire pensativo. «Disculpad que hayamos interrumpido la reunión», dijo Alejandro. «Creo que por hoy es suficiente. Continuaremos mañana». Todos asintieron y empezaron a salir. Clara se detuvo en la puerta. «Don Alejandro, si necesita ayuda», empezó. «Gracias, Clara. Puedo manejarlo». Ella asintió y se fue. Alejandro se quedó solo en la gran sala de reuniones. Se sentó a la mesa, colocó el osito de plata frente a él y lo miró durante un largo rato. 2 broches idénticos. Uno yacía en una tumba junto a Eva, el otro estaba ahora frente a él. ¿Qué significaba aquello? Julia Romero llegó a la oficina 40 minutos después. Entró corriendo en la recepción, pálida y con el pelo revuelto. Y lo primero que hizo fue abrazar fuertemente a su hija. «Lisa, ¿qué has hecho?», le temblaba la voz. «¿Te has vuelto loca? Casi me muero del susto cuando me llamaron del colegio para decirme que no estabas». Lisa se apretujaba contra su madre, sollozando. Alejandro se mantuvo a un lado, dándoles tiempo. Junto a ellos estaban Olga Padilla, la psicóloga infantil que habían llamado para hablar con la niña, y una mujer de servicios sociales. Julia finalmente levantó la cabeza y miró a Alejandro. Tenía el rostro demacrado, con ojeras que delataban noches de insomnio. La mujer, claramente, no estaba pasando por su mejor momento. «Perdónela, por favor», dijo Julia. «No quería hacer nada malo. Ella simplemente estaba muy afectada por lo de su hija. Eran amigas». «Lo sé», dijo Alejandro con suavidad. «Lisa me lo ha contado. Y le estoy agradecido por haber venido». Julia parpadeó, desconcertada. ¿Agradecido? Pero ha roto todas las normas. ¿Se ha escapado del colegio? Ha entrado en su oficina. «Me ha traído un regalo», dijo Alejandro, mostrándole el osito de plata. «Su marido hizo un broche igual para mi hija. No sabía que existía una copia». Julia palideció aún más. Se dejó caer en una silla, abrazando a Lisa. «Pablo», susurró. Él intentó contárselo. «Quería reunirse con usted después de que su hija falleciera.
Decía que tenía que explicarle por qué hizo el segundo broche. Pero usted no respondía a sus llamadas. Alejandro recordó. Tras la muerte de Eva, se desconectó del mundo. No contestaba al teléfono. No respondía a los correos. Íñigo y su secretaria filtraban todas las comunicaciones, dejando pasar solo lo más importante, la llamada de un joyero. Evidentemente, no pareció prioritaria. No lo sabía, dijo. Si lo hubiera sabido. Pablo estaba muy angustiado, continuó Julia, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Decía que había violado la ética profesional, que no tenía derecho a copiar su broche sin permiso. Pero Lisa lo vio trabajando en el encargo y se echó a llorar, suplicándole que le hiciera uno igual. No pudo negárselo. Era su única hija, la consentía mucho. Y cuando las niñas se conocieron en el colegio y resultó que tenían ositos idénticos, Pablo entendió que era el destino. ¿Que era una señal? Se calló, secándose las lágrimas. Quería disculparse ante usted, terminó en voz baja, pero no tuvo tiempo. Alejandro frunció el ceño. ¿No tuvo tiempo? ¿Qué quiere decir? Julia lo miró con los ojos llenos de dolor. Pablo murió hace 3 meses. El silencio se apoderó de la sala. Olga Padilla intercambió una mirada con su colega de servicios sociales. Alejandro se quedó helado. ¿Murió? Repitió. Un infarto, dijo Julia con voz ausente. Eso dijeron los médicos. Estaba trabajando hasta tarde en el taller y por la mañana lo encontraron. El informe oficial, insuficiencia cardíaca aguda. Alejandro se sentó frente a ella. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Sonrió Julia con amargura. Usted era solo un cliente y él, el artesano. Ni siquiera recordará su cara, ¿verdad? Alejandro guardó silencio. Tenía razón. Después de la muerte de Pablo, empezó la verdadera catástrofe, continuó Julia. ¿Tenía algunas deudas del taller? Impuestos sin pagar. Lisa y yo debíamos heredar el taller, pero su hermano, Óscar, impugnó la herencia ante los tribunales. Afirma que no somos dignas de recibir su negocio y que me casé con Pablo solo por dinero, aunque llevábamos 10 años juntos. Su voz se quebró en un grito. Lisa se apretó más contra ella, mirando a su madre con miedo. Olga Padilla dijo en voz baja, «Señora Romero, quizás no sea el momento». «No, déjela que hable», la detuvo Alejandro. «Señora Romero, ¿qué es lo que exige exactamente el hermano de su marido?» Julia se cubrió el rostro con las manos, intentando calmarse. «Óscar quiere que nos declaren a Lisa y a mi herederas indignas. Afirma que Pablo le debía una gran suma de dinero, que supuestamente le prestó para desarrollar el negocio. Incluso tiene algún tipo de pagaré. No sé si es auténtico o falso. Pablo nunca me dijo que le hubiera pedido dinero prestado a su hermano». «¿Y el taller?», preguntó Alejandro. «Tiene un gran valor. El local está en el centro de la ciudad», explicó Julia. «Hay equipos caros, herramientas, materiales de metales preciosos, además de la base de cliente. En total, vale bastante. Óscar dice que quiere venderlo todo y cubrir las deudas de Pablo, pero sé que en realidad solo quiere quedárselo todo para él». Alejandro se quedó pensativo. Las disputas por herencias eran habituales cuando había dinero de por medio. El hermano del difunto tenía el derecho legal de impugnar el testamento si consideraba que los herederos eran indignos o si tenía pruebas de una deuda. «¿Tiene abogado?», preguntó. Julia asintió. «Sí, pero el caso es complicado. Óscar ha contratado a un abogado muy bueno, y nosotros no tenemos mucho dinero para la defensa». Alejandro miró a Lisa. La niña estaba sentada en silencio, pegada a su madre. Sus grandes ojos lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo. «Yo la ayudaré», dijo él. Julia se sobresaltó. «¿Qué? ¿Pero por qué? Usted no nos debe nada». «Su marido creó una joya para mi hija», dijo Alejandro. «Era su objeto favorito. Lo llevaba todos los días. Y su hija era amiga de la mía. ¿Su única amiga de verdad? Por lo que parece. Eso significa mucho para mí». Hizo una pausa y luego añadió, «Además, en esta historia hay algo que no encaja. Un joyero crea una copia de una joya para su propia hija. Luego intenta contactar conmigo. No lo consigue y muere de un infarto. Y ahora su hija me trae esa copia. Demasiadas coincidencias». Julia lo miraba sin entender. «¿Cree que la muerte de Pablo no fue natural?» «No lo sé», respondió Alejandro con sinceridad. «Pero quiero averiguarlo. Tengo buenos abogados y contacto. Si su marido realmente murió en circunstancias sospechosas, lo descubriremos». Olga Padilla frunció el ceño. «Disculpe. Debo recordar que la niña se escapó del colegio y entró en un edificio de oficinas sin el permiso de sus padres. Es una falta grave. Debemos levantar un acta e informar al colegio del incidente». «Por supuesto», asintió Julia. «Hagan todo lo necesario, pero insisto en que traten a Lisa con comprensión.
No quería hacer daño a nadie. La psicóloga miró a la niña. Lisa, ¿puedo hacerte unas preguntas? Lisa asintió con timidez. Viniste aquí porque querías darle el broche a Alejandro Granados, ¿verdad? Sí, dijo Lisa en voz baja. ¿Por qué decidiste hacerlo precisamente hoy? Lisa se quedó pensando. Porque hoy era el cumpleaños de Eva. Habría cumplido 8 años. Alejandro sintió una opresión en el pecho. Lo había olvidado. Había olvidado el cumpleaños de su propia hija. ¿Cómo era posible? Se había esforzado tanto en no pensar en ella que había borrado de su memoria incluso esa fecha. Recuerdo, continuó Lisa, como Eva y yo soñábamos con celebrar nuestros cumpleaños juntas. El mío es una semana después del suyo. Queríamos hacer una gran fiesta con tarta y globos, pero ella murió y no pudimos hacer nada. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Y esta mañana pensé que, si estuviera viva, hoy tendría una fiesta. ¿Y usted, seguramente, está triste? Y decidí que tenía que venir, que era lo correcto. Olga Padilla asintió. Lisa ha actuado con buena intención, dijo, dirigiéndose a su colega. No veo signos de trastorno psicológico ni de comportamiento anómalo. La niña solo quería ayudar. La mujer de servicios sociales anotó algo en su cuaderno. Bien, levantaremos el acta, pero las recomendaciones serán mínimas. Señora Romero, tiene que hablar con su hija sobre las normas de seguridad. Explicarle que no puede irse del colegio sin permiso. Se lo explicaré, asintió Julia. Lo prometo. Cuando todos los trámites terminaron, Alejandro acompañó a Julia y a Lisa hasta la salida. En el ascensor, viajaron en silencio. Lisa cogía la mano de su madre y miraba al suelo. Fuera estaba nublado. Era un día fresco. El viento agitaba las hojas de los árboles. Señora Romero, dijo Alejandro cuando se detuvieron junto al coche de la mujer. Mañana por la mañana, venga a la oficina. La presentaré a mi abogado. Revisaremos su caso y decidiremos cómo proceder. Julia lo miraba con incredulidad. ¿Por qué hace esto? ¿De verdad es solo por la amistad de nuestras hijas? Alejandro se quedó pensativo. ¿Por qué lo hacía realmente? ¿Por gratitud? ¿Por un sentimiento de culpa o por qué? ¿Por primera vez en mucho tiempo? ¿Sentía algo más que un vacío? Su hija me ha devuelto un pedacito de la mía, dijo finalmente. No puedo dejarlo sin respuesta. Julia asintió, sin encontrar las palabras. Gracias, susurró. Alejandro se inclinó y acarició la cabeza de Lisa. Gracias a ti, Lisa. Eres una niña muy valiente, pero no vuelvas a escaparte del colegio y avisa siempre a tu madre de lo que vas a hacer. Lisa sonrió tímidamente y asintió con la cabeza. Cuando se marcharon, Alejandro regresó a la oficina. Íñigo todavía estaba allí, revisando documentos en su despacho. Íñigo, necesito tu ayuda, dijo Alejandro al entrar. El director general levantó la cabeza. Te escucho. Por favor, encarga a nuestro equipo de seguridad que investigue. Quiero saberlo todo sobre Pablo Romero. El joyero murió hace 3 meses. La causa oficial de la muerte es un infarto. Necesito todos los detalles. ¿Dónde lo encontraron? ¿Quién llamó a la ambulancia? ¿Qué dijeron los médicos? Y averigua sobre su hermano, Óscar Romero. Ahora está en pleitos con la viuda por la herencia. Íñigo miró a Alejandro, sopesando su petición. ¿Crees que hay algo turbio? No lo sé, admitió Alejandro. Pero quiero comprobarlo. La coincidencia es demasiado extraña. Un joyero hace una copia de mi encargo. Su hija es amiga de la mía. Intenta contactar conmigo. No lo consigue y muere. Todo podría ser una casualidad. ¿Pero no te lo crees? Terminó Íñigo por él. Exacto. Íñigo dejó el bolígrafo. Alejandro, ¿estás seguro de que quieres remover esto? El caso está cerrado. Los peritos determinaron que la muerte fue natural. Si empiezas a hacer preguntas, ¿podrías llamar la atención? Especialmente ahora, con la inspección de Hacienda a la vuelta de la esquina. Lo sé, dijo Alejandro, pero esa niña no vino a verme por nada. Me ha recordado que no puedo esconderme del pasado eternamente. Mi hija murió, y acepté la versión del accidente porque era más fácil. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no fue un accidente? Íñigo lo miró durante un largo rato. De acuerdo, dijo finalmente. Te ayudaré. Pero con cuidado. Gracias. Alejandro regresó a su despacho. Se sentó a la mesa, abrió un cajón y sacó una fotografía de Eva. Apenas la había mirado en los últimos 6 meses. Era demasiado doloroso. En la foto, Eva sonreía, abrazando un oso de peluche. Tenía 6 años. La foto fue tomada en un parque, en primavera. Alejandro recordaba aquel día. Paseaban en familia. Eva corría por el césped, riendo. Fue uno de los últimos días verdaderamente felices. Miró el osito de plata que yacía sobre la mesa, junto a la fotografía. 2 broches idénticos. Uno con Eva, el otro aquí.
Encontraré las respuestas, susurró. Te lo prometo. A la mañana siguiente, el abogado de la empresa, Víctor Salgado, trajo una carpeta con documento. He encontrado el expediente del accidente, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa de Alejandro. Hay algunas cosas extrañas. ¿Cómo cuáles? El conductor del camión trabajaba para una empresa de transportes llamada Logiservice Ibérica. Formalmente, todo en regla, la ITV pasada, los papeles en orden. Pero la empresa fue liquidada 3 meses después del accidente. La causa, quiebra. Eso es sospechoso. Es posible. La empresa era bastante grande, llevaba muchos años en el mercado. Una quiebra repentina resulta extraña. Alejandro hojeaba los documentos. El conductor, Antonio Cruz, 38 años, 15 de experiencia al volante. Historial impecable. Después del accidente lo interrogaron. Declaró que le fallaron los frenos. El peritaje confirmó el fallo técnico. El caso se cerró, y una semana después, Cruz dimitió por voluntad propia y desapareció. ¿Desapareció? Sí. La dirección que figuraba en la base de datos resultó ser falsa. El teléfono no responde. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Alejandro frunció el ceño. Eso sí que es sospechoso. Estoy de acuerdo, asintió Víctor. He pedido a mis contactos en la policía que revisen sus datos. De momento, nada. Pero estoy esperando una respuesta. Sigue investigando, dijo Alejandro. Y una cosa más. Averigua todo sobre la empresa Logiservice Ibérica. ¿Quién era el propietario? ¿Para quién trabajaban? ¿Qué tipo de cargas transportaban? Ya me estoy ocupando de ello. Cuando Víctor se fue, Alejandro se quedó solo de nuevo. Miraba por la ventana la ciudad, pensando en lo que estaba ocurriendo. Quizás solo se aferraba a un clavo ardiendo, intentando encontrar un sentido a coincidencias aleatorias. Quizás no había ninguna conexión, pero algo en su interior le decía que la verdad estaba cerca. Solo necesitaba encontrar el hilo correcto y tirar de él. Y entonces todo se desenredaría. Julia Romero llegó a la oficina a las 10 en punto de la mañana, tal como habían acordado. Parecía un poco mejor que el día anterior. El pelo cuidadosamente peinado, un ligero maquillaje en el rostro, pero la tensión seguía siendo palpable en cada uno de sus movimientos. Alejandro la recibió en la sala de reuniones, donde ya esperaba Víctor Salgado con carpetas de documento. Señora Romero, este es Víctor, nuestro abogado principal, presentó Alejandro. Él nos ayudará a aclarar su caso. Víctor le tendió la mano, y Julia la estrechó con timidez. Siéntese, por favor, le ofreció, señalando una silla. Cuénteme con más detalle la situación de la herencia. ¿Qué alega exactamente el hermano de su marido? Julia sacó varios documentos de su bolso y los puso sobre la mesa. Óscar ha presentado una demanda para que se nos declare a mí y a Lisa herederas sin. Afirma que Pablo le debía 20.000 euros, que le prestó para el desarrollo del taller. Tiene un pagaré, fechado hace 3 años. También dice que yo trataba mal a Pablo, que nuestro matrimonio era una farsa. Víctor examinaba los papeles con atención. El pagaré parece auténtico, dijo pensativo. La letra se parece a la de su marido. No estoy segura, admitió Julia. Pablo rara vez escribía a mano. Trabajaba principalmente con el ordenador. Pero la firma, sí, se parece a la suya. Podemos solicitar una prueba pericial caligráfica, propuso Víctor. Eso demostrará si el pagaré es auténtico o falso. Pero eso cuesta dinero, dijo Julia en voz baja. No se preocupe por eso, intervino Alejandro. Yo cubriré todos los gastos. Julia lo miró con gratitud. Víctor continuó estudiando los documentos. Las acusaciones de maltrato conyugal. Eso es grave. ¿Tiene pruebas? Ha presentado al tribunal las declaraciones de algunos vecinos que supuestamente nos oyeron discutir, explicó Julia. Pero eso no es verdad. Pablo y yo casi nunca nos peleábamos. Era un hombre muy tranquilo. Los vecinos pueden estar cometiendo perjurio, observó Víctor, especialmente si el hermano de su marido les ha pagado. Investigaremos a esas personas. Hizo una anotación en su cuaderno. Hábleme de Óscar Romero. ¿Qué relación tenía con su marido? Julia se quedó pensativa. No eran muy cercanos. Óscar es 3 años mayor que Pablo. Tras la muerte de sus padres, tuvieron un conflicto por la herencia. A Pablo le tocó el taller. Lo fundó su padre, que también era joyero. Óscar recibió el piso y una pequeña cantidad de dinero. Él consideraba que era injusto, que el taller debería haber sido para él como hijo mayor. O sea, un rencor antiguo, asintió Víctor. Y tras la muerte de Pablo, a Óscar se le presentó la oportunidad de quedarse con el taller. Exacto, confirmó Julia. Siempre envidió a su hermano. Pablo era un artesano de gran talento. Tenía clientes fijos, una buena reputación. Óscar, en cambio, se ha pasado la vida con trabajos esporádicos. Alejandro escuchaba atentamente. El panorama se iba aclarando.
Óscar Romero veía en la muerte de su hermano la oportunidad de obtener por fin lo que consideraba suyo por derecho. Víctor, ¿qué posibilidades tenemos de ganar este caso?, preguntó Alejandro. El abogado se frotó la barbilla, pensativo. Si el pagaré resulta ser falso y las declaraciones de los vecinos, poco fiables, tenemos buenas posibilidades, pero necesitamos tiempo para reunir pruebas. El juicio está fijado para dentro de 3 semanas. Sí, asintió Julia. Llegaremos a tiempo, dijo Víctor con determinación. Me encargaré de esto personalmente. Una vez discutidos los puntos principales, Alejandro le ofreció un café a Julia. Pasaron a su despacho, dejando a Víctor trabajando con los documentos. Señora Romero, quiero hacerle algunas preguntas sobre su marido, dijo Alejandro mientras servía el café. Pueden parecerle extrañas, pero es importante. Julia asintió, aceptando la taza. ¿Pablo le habló alguna vez de sus clientes? ¿De alguien en particular? Rara vez, respondió ella. Consideraba que no debía hablar de sus clientes. Ética profesional. Pero a usted sí lo mencionó. Sí, dijo que había creado un broche muy bonito para una niña, que el cliente era un empresario de éxito que quería mucho a su hija. Pablo puso toda su alma en ese trabajo. Alejandro asintió. ¿Y cuando hizo el segundo broche? ¿El de Lisa? Justo después de su encargo. Lisa fue a su taller después del colegio. A veces yo no llegaba a tiempo para recogerla y ella iba a ver a su padre. Vio el osito y se disgustó mucho porque un regalo tan bonito fuera para otra persona. Pablo no pudo soportar sus lágrimas y le prometió hacerle uno exactamente igual. Y cuando las niñas se encontraron en el colegio, Lisa estaba encantada. Sonrió Julia. Y por un momento su rostro se iluminó con una luz cálida. Llegó corriendo a casa gritando, «Mamá, papá, mi nueva amiga tiene un osito igual». Fue como magia. Pablo se sintió muy avergonzado entonces. Comprendía que había roto las reglas, pero las niñas se hicieron tan amigas que decidió que tenía que ser así. Alejandro imaginó la escena. 2 niñas pequeñas, mostrándose mutuamente broches idénticos. Su sorpresa, su alegría, esa conexión instantánea. Después de la muerte de mi hija, Pablo intentó contactar conmigo, dijo Alejandro. ¿Sabe por qué? El rostro de Julia se ensombreció. Sí, estaba muy afectado por lo que le pasó a Eva. Lisa lloró durante semanas. Incluso la llevamos a un psicólogo. Pablo se sentía culpable. Una tontería, por supuesto, pero él lo pensaba así. Y quería disculparse personalmente con usted por haber hecho la copia sin permiso. Quería explicarle que no fue por interés. Pero nunca nos vimos, dijo Alejandro en voz baja. No. Pablo llamó varias veces, pero le decían que usted no atendía llamadas. Después, desistió. Decidió que no debía insistir en un momento tan difícil. Alejandro se quedó pensativo. Si entonces hubiera respondido a la llamada, si hubiera hablado con el joyero, ¿habría cambiado algo? Señora Romero, dígame, ¿en los últimos meses antes de su muerte, Pablo se comportaba de alguna manera extraña? Quizás estaba preocupado. ¿Nervioso? Julia se quedó pensando. Ahora que lo pregunta. Sí, la verdad es que estaba algo tenso. Aproximadamente un mes antes de morir, empezó a quedarse hasta tarde en el taller. Varias veces llegó a casa muy tarde. Decía que tenía mucho trabajo, pero yo sentía que algo le preocupaba. ¿Le dijo qué era? No. Le pregunté, pero él lo negaba. Decía que todo estaba bien, que solo estaba cansado. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Recibió alguna llamada extraña? ¿Alguna visita? Julia frunció el ceño, intentando recordar. Una vez. Sí, lo recuerdo. Unos 5 días antes de su muerte, vinieron unos hombres a su taller. Yo estaba allí por casualidad. Le había llevado el almuerzo. Vi a 2 hombres. Estaban en la entrada hablando con Pablo. Sus rostros no eran amigables. Pablo parecía asustado. ¿Oyó de qué hablaban? No. Estaba lejos. Pero cuando los hombres se fueron, le pregunté a Pablo, ¿quiénes son? Dijo que solo eran clientes a los que les había retrasado un encargo. Pero no le creí. Nunca retrasaba los encargos. Alejandro y Julia intercambiaron una mirada. ¿Puede describir a esos hombres? Preguntó Alejandro. Uno era alto y corpulento, unos 50 años, pelo canoso. El otro era más joven, delgado, con una chaqueta oscura. No recuerdo nada más. ¿Pablo volvió a mencionarlos? No. Y 5 días después, lo encontraron muerto en el taller. El silencio se apoderó del despacho. Alejandro reflexionaba sobre lo que había oído. Visitantes extraños 5 días antes de su muerte. Un joyero asustado. Y luego un repentino infarto. Demasiadas coincidencias. Señora Romero, ¿conserva las cosas de Pablo? ¿Sus agendas? ¿Cuadernos? ¿Su teléfono? El teléfono se lo llevó la policía y luego lo devolvieron. Lo guardo en casa.
Las agendas deben de estar en el taller. Óscar aún no ha tenido acceso. Todo está precintado hasta la resolución del juicio. ¿Puedo ver el teléfono? Claro. Se lo traeré mañana. Alejandro asintió. Y una cosa más. Necesito entrar en el taller. ¿Puede arreglarlo? Lo intentaré. Tengo las llaves, pero oficialmente no debería entrar hasta después del juicio. No se preocupe. Mi abogado encontrará la manera. Después de que Julia se fuera, Íñigo llamó a Alejandro. El director general estaba sentado en su despacho con una carpeta sobre la mesa. He comprobado la información de la empresa de transportes Logiservice Ibérica, dijo. Han salido cosas interesantes. ¿Cómo cuáles? La empresa se dedicaba oficialmente al transporte de mercancías, pero hay rumores de que se utilizaba para operaciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales. Nada probado, pero se oían comentarios. ¿Quién era el dueño de la empresa? León Garmendia, 52 años, un empresario con una reputación dudosa. Estuvo implicado en varios escándalos, pero siempre salió indemne. Después de la quiebra de Logiservice, abrió una nueva empresa. Ahora se dedica al sector inmobiliario. Alejandro frunció el ceño. ¿Inmobiliario? Ese es nuestro sector. Exacto, asintió Íñigo. Es más, Garmendia intentó participar en una de nuestras licitaciones hace 2 años. Lo descartamos. Su oferta era débil. Es decir, que podría tener un motivo para perjudicarme. Es posible, pero todavía no es seguro. Alejandro se quedó pensativo. Garmendia era el dueño de la empresa de transportes cuyo camión atropelló a Sui. Luego, la empresa quebró. El conductor desapareció. Y ahora Garmendia trabaja en el mismo sector que Alejandro. Si Garmendia está realmente metido en algo delictivo, observó Íñigo, investigar podría ser peligroso. A gente como esa no le gusta que metan las narices en sus asuntos. Entiendo los riesgos, dijo Alejandro con firmeza, pero no puedo detenerme. Si existe la más mínima posibilidad de que la muerte de mi hija no fuera un accidente, no terminó la frase. Íñigo asintió. De acuerdo. Seguiremos investigando. Por la tarde, Alejandro estaba solo en su despacho, observando el osito de plata. La pequeña figura yacía en la palma de su mano, reflejando la luz de la lámpara de mesa. Pensaba en Eva, en Lisa, en el joyero muerto. Todas esas personas estaban unidas por un hilo invisible. Alejandro lo sentía. Pero, ¿cómo estaban conectadas exactamente? ¿Qué había ocurrido en realidad? Sus reflexiones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. Era Víctor. Don Alejandro, he encontrado algo interesante, dijo el abogado con voz excitada. Estaba revisando los documentos del caso de la herencia y he descubierto una anomalía. ¿Cuál? El pagaré de la deuda que presentó Óscar Romero está fechado hace 3 años, pero no fue validado ante notario hasta hace solo 1 año. Eso es extraño. Más que extraño. Normalmente, estos documentos se validan de inmediato si se trata de una suma importante. ¿Por qué Óscar validó el pagaré 2 años después de su redacción? ¿Y por qué precisamente hace 1 año? Alejandro se quedó pensando. ¿Crees que el documento es falso? Es muy posible. Ya he encargado la prueba pericial caligráfica. Los resultados estarán en 1 semana. Excelente. Sigue investigando. Tras colgar, Alejandro volvió a mirar el osito, un pequeño broche que se había convertido en la clave de un gran misterio. Lisa no lo había traído por casualidad. Ella no podía saber la cadena de acontecimientos que desencadenaría con ese gesto. Pero ahora era imposible detenerse. Al día siguiente, Julia trajo el teléfono de Pablo. Alejandro le pidió a Clara Méndez, la directora de Relaciones Públicas, que le ayudara a examinarlo. Tenía experiencia trabajando con datos digitales. Clara conectó el teléfono a un ordenador y empezó a analizar el contenido. Las últimas llamadas son del día antes de su muerte, dijo, revisando el registro. Principalmente contactos de trabajo, clientes, proveedores, nada sospechoso. ¿Y los mensajes? La mayoría están borrados, pero hay uno extraño. Llegó 3 días antes de su muerte, de un número desconocido. Le mostró la pantalla a Alejandro. Un mensaje corto, no te metas donde no te llaman. Último aviso. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es una amenaza, dijo. Sin duda, asintió Clara. Pablo recibió este mensaje y 3 días después murió. ¿Se puede rastrear el número? Lo intentaré. Pero lo más probable es que sea una tarjeta SIM de prepago. Alejandro miraba la pantalla. Las piezas del puzzle empezaban a encajar. Pablo Romero sabía algo importante, y alguien quería hacerlo callar. La pregunta era qué sabía exactamente, y si estaba relacionado con la muerte de Eva. Alejandro estaba seguro de que había una conexión. Lo sentía con toda su alma. Solo quedaba encontrar las pruebas, y las encontraría. Costara lo que costara.
Daniel Carril llegó a la oficina de Alejandro a la hora exacta. El detective privado tenía un aspecto discreto. Estatura media, complexión atlética, pelo corto. Pero sus ojos delataban a un profesional, atento, penetrantes, acostumbrados a notar los detalles. «Buenos días», saludó, estrechando la mano de Alejandro. «Íñigo Jiménez me ha explicado la situación a grandes rasgos. Estoy listo para empezar a trabajar». Alejandro le invitó a sentarse con un gesto. «Señor Carril, necesito a alguien que pueda encontrar conexiones donde, aparentemente, no las hay. Tengo varios hechos que parecen coincidencias aisladas, pero mi intuición me dice que están relacionados». Carril sacó un cuaderno y un bolígrafo. «Le escucho atentamente». Alejandro expuso metódicamente todo lo que había averiguado en los últimos días. La muerte de Eva hacía 6 meses. El accidente con el camión de la empresa Logiservice Ibérica. El conductor desaparecido. La quiebra de la empresa de transporte. Pablo Romero. El joyero que creó 2 broches idénticos. Sus intentos de contactar con Alejandro tras la muerte de Eva. Los extraños visitantes en su taller 5 días antes de su muerte. El mensaje amenazante en su teléfono. El repentino infarto. El litigio por la herencia. Carril tomaba notas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Un panorama interesante», dijo cuando Alejandro terminó. «Tiene razón, aquí hay demasiadas coincidencias. Empecemos por el joyero. Necesito entrar en su taller». «Víctor ya lo está gestionando», asintió Alejandro. «Julia Romero nos dará las llaves. Formalmente, el taller está precintado hasta la resolución del juicio, pero mi abogado encontrará una escapatoria». «Excelente. También necesitaré todo el material del caso del accidente. Fotografías del lugar de los hechos, actas de los interrogatorios, informes periciales. Víctor se lo proporcionará». Carril asintió. «Y por último, León Garmendia, el dueño de la empresa de transporte. Conozco a ese hombre por su reputación. Es peligroso. Si empezamos a hurgar en sus asuntos, podría reaccionar de forma desproporcionada». «Entiendo los riesgos», dijo Alejandro con firmeza, «pero no me rendiré». «Entonces debemos actuar con mucho cuidado. Nada de contactos directos con Garmendia o su gente. Primero recopilaremos información, la analizaremos y solo entonces decidiremos cómo proceder». «De acuerdo». Carril se levantó. «Empezaré por el taller del joyero. Allí podría haber pistas, documentos, notas, cualquier cosa. Si Romero realmente sabía algo, podría haber dejado rastro». Tras la marcha del detective, Alejandro llamó a Víctor. «¿Cómo va el asunto de la pericia del pagaré?» «El material ha sido enviado al laboratorio», respondió el abogado. «Prometen los resultados para finales de semana. Pero ya he hablado con el perito calígrafo de manera extraoficial. Me ha dicho que hay indicios de falsificación. La presión del trazo es irregular. Algunas letras están escritas de forma poco natural. Parece que alguien intentó imitar la letra de Pablo Romero. Entonces, Óscar falsificó el documento. Probablemente, pero necesitamos el informe oficial para presentarlo en el juicio». «Buen trabajo, Víctor. Sigue así». Alejandro colgó y se quedó pensando. Si Óscar Romero había falsificado el pagaré, eso cambiaba las cosas. No solo intentaba ganar la herencia, sino que estaba cometiendo un delito. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el taller? Llamaron a la puerta. Entró Clara Méndez. «Don Alejandro, he comprobado el número desde el que se envió el mensaje de amenaza al teléfono de Pablo Romero», dijo. «Como suponía. Es una tarjeta SIM de prepago, registrada a nombre de un testaferro, activada una semana antes de enviar el mensaje y que no se ha vuelto a utilizar. ¿Un callejón sin salida? No del todo. He comprobado dónde se encontraba la tarjeta SIM en el momento de enviar el mensaje. La geolocalización indica una zona industrial de la ciudad. Hay varios almacenes y edificios de oficinas allí». Alejandro se enderezó. «¿Puedes averiguar qué empresas están ubicadas allí?» «Ya lo he hecho». Clara dejó una hoja impresa sobre la mesa. «La mayoría son pequeñas empresas, pero una ha llamado mi atención. Consinver Garmendia. El director general es un tal Andrés Visedo. Y aquí viene lo interesante. Esta empresa figura como una filial del holding de León Garmendia». Alejandro sintió como la adrenalina recorría sus venas. Una conexión. Por fin, una conexión directa entre Garmendia y las amenazas al joyero. «Clara, eres un genio», dijo. Ella sonrió. «Eso no es todo. He investigado en fuentes abiertas y he encontrado información sobre Andrés Visedo. Trabajó como gerente en Logiservice Ibérica, la misma empresa de transportes cuyo camión atropelló a su hija. Tras la quiebra de la empresa, pasó a Consinver Garmendia». Alejandro se quedó paralizado. «Visedo. ¿Este hombre trabajaba en la empresa del dueño del camión? Y luego amenazó al joyero. ¿Por qué?».
¿Qué vinculaba a Pablo Romero con la empresa de transporte? Clara, encuentra todo lo que puedas sobre Visedo. ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuáles son sus hábitos? Necesito un perfil completo. Me pongo a ello de inmediato. Cuando ella se fue, Alejandro llamó a Carril. Daniel, tengo nueva información. Andrés Visedo, gerente de la empresa de transporte, probablemente fue el quien envió la amenaza a Romero. Necesitamos averiguar por qué. Entendido, respondió secamente el detective. Ya voy de camino al taller. Si hay algo allí que relacione a Romero con Visedo, lo encontraré. 2 horas después, Carril volvió a llamar. Estoy en el taller, dijo. Hay muchas cosas interesantes aquí. En primer lugar, he encontrado una agenda de Pablo Romero. En ella aparece el nombre de Visedo, anotado unas 2 semanas antes de la muerte del joyero. Al lado, una dirección, un almacén en la zona industrial, la misma zona desde donde se envió la amenaza. Alejandro apretó el auricular con más fuerza. ¿Qué más? En segundo lugar, en la agenda hay una anotación extraña. Reunión con 3-9. Almacén viejo. El día 21. Eso fue 4 días antes de la muerte de Romero. ¿Se reunió con alguien en el almacén? Parece que sí. Y a juzgar por la anotación, con 3, había 3 personas, sin contarle a él. ¿Podemos saber quiénes eran esos 3? Lo intentaré. Pero primero hay que entender por qué un joyero se reuniría con gente de una empresa de transporte. ¿Qué conexión hay entre ellos? Alejandro se quedó pensativo. Pablo intentó contactar conmigo después de la muerte de Eva. Quería contarme algo. Quizás se enteró de algo sobre el accidente. Es muy posible, coincidió Carril. Pero, ¿cómo pudo un joyero conocer los detalles de un accidente? No tenía acceso a los materiales de la investigación. Entonces se enteró por otra persona, por alguien que estaba al tanto. O fue testigo accidental de algo, sugirió el detective. El lugar de la reunión, un almacén viejo. Quizás ese almacén esté cerca de su taller. Comprueba la dirección. Carril guardó silencio, verificando algo. El taller de Romero está en la calle de la Industria. A 5 minutos a pie hay un almacén abandonado. Antes se guardaban allí materiales de construcción, pero hace 3 años que lo cerraron. Un lugar ideal para reuniones secretas, observó Alejandro. Exacto. Voy para allá ahora mismo. Quizás encuentre algo. Ten cuidado. Siempre. Alejandro colgó y se quedó pensando. El panorama empezaba a tomar forma. Pablo Romero se enteró por casualidad de algo relacionado con las actividades de la gente de la empresa de transporte. Quizás vio o oyó algo en ese almacén. La información era tan importante que decidió contactar con Alejandro, el padre de la niña fallecida. Pero se le adelantaron, lo amenazaron, y cuando las amenazas no funcionaron, lo eliminaron. Pero, ¿qué fue exactamente lo que descubrió? Por la tarde, llamó Víctor. Don Alejandro, he revisado los materiales del caso del accidente y he encontrado algo extraño. El día del accidente, el camión transportaba una carga para la empresa Alianza Desarrollo. Alejandro se puso en alerta. ¿Es una promotora inmobiliaria? Sí. Y aquí viene lo interesante. Hace 2 años, Alianza Desarrollo fue su competidor directo. Participaron en la misma licitación para un gran proyecto. ¿Ustedes ganaron? Ellos perdieron. Alejandro lo recordaba. Sí. ¿Hubo una licitación así? Un gran complejo residencial en la zona sur de la ciudad. La competencia fue feroz, pero su empresa ofreció mejores condiciones. ¿Quién es el dueño de Alianza Desarrollo? Formalmente, un grupo de inversores. Pero según mis datos, el principal beneficiario es León Garmendia. Alejandro se enderezó bruscamente. Garmendia otra vez. Entonces, el camión trabajaba para él. Así parece, confirmó Víctor. En los documentos consta que el camión, el día del accidente, transportaba materiales de construcción a una obra de Alianza Desarrollo. Pero hay un matiz. He comprobado la ruta del camión. Según los datos del GPS, se desvió de la ruta prevista 1 hora antes del accidente. ¿A dónde? A ese mismo almacén donde, según la agenda, se celebraban reuniones secretas. El camión estuvo allí unos 20 minutos y luego continuó su camino. Y 15 minutos después de salir del almacén, ocurrió el accidente. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. El camión estuvo en el almacén poco antes de atropellar el coche con Eva. No es una coincidencia. No puede ser una coincidencia. Víctor, ¿qué hacía el camión allí? No lo sé. Oficialmente, no debería haber ninguna parada en la ruta. El conductor incumplió las instrucciones. ¿Y el conductor, Antonio Cruz, desapareció después del accidente? Exacto. Alejandro palideció. La cadena de acontecimientos se estaba formando. El camión entra en el almacén. Algo sucede allí. Luego, el conductor sale y, 15 minutos después,
Accidentalmente, pierde el control y atropella el coche con su hija. La investigación concluye que fue un accidente. El conductor desaparece. La empresa quiebra. Y un tiempo después, el joyero Romero, padre de la amiga de Eva, empieza a hacer preguntas y también muere. Víctor, quiero que encuentres a Antonio Cruz, dijo Alejandro. Vivo o muerto. Él es la clave de todo. Lo intentaré, pero no será fácil. El hombre desapareció tras la muerte de su hija. Las pistas están frías. Inténtalo. Usa todos los recursos. Tras colgar, Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con sus luces en la oscuridad. En algún lugar de esas calles se escondían las respuestas. En algún lugar estaba la persona culpable de la muerte de Eva. León Garmendia. Alejandro estaba casi seguro de que todo conducía a él, pero necesitaba pruebas irrefutables que poder presentar a la policía. El teléfono sonó de nuevo. Carril. Estoy en el almacén, dijo el detective. Hace mucho que no viene nadie por aquí. Está todo abandonado, pero he encontrado rastros de presencia humana reciente. Colillas, botellas vacías. Alguien usa este lugar para reuniones. Hace 6 meses también habría reuniones. Probablemente. He echado un vistazo y he encontrado algo. En un rincón del almacén, debajo de unas tablas viejas, hay una caja. Dentro hay documento. ¿Qué documento? Informes financieros, contratos. Todo relacionado con Alianza Desarrollo y Logiservice Ibérica. ¿Hay esquemas de blanqueo de dinero? ¿Empresas fantasma? ¿Contratos ficticios? Es toda una estructura criminal. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Pablo Romero encontró esos documentos. Eso parece. Quizás entró por casualidad en el almacén y se topó con la caja. O escuchó la conversación de la gente que se reunía aquí. En cualquier caso, descubrió demasiado. Y entonces intentó contactar conmigo, terminó Alejandro, porque se dio cuenta de que el accidente de mi hija podría estar relacionado con esta gente. Es muy posible, coincidió Carril. Me llevo los documentos. Hay que entregárselos a un inspector. Espera, lo detuvo Alejandro. Primero haz copias. Debemos estar seguros de que el material no desaparecerá. Buena idea. Lo haré. Alejandro colgó y volvió a la ventana. Estaba cerca de la verdad. Muy cerca. Pero quedaba una pregunta. ¿Por qué Garmendia necesitaría matar a Eva? Era una niña. Una niña inocente. ¿Qué amenaza podía representar? A menos que alguien decidiera deshacerse de un testigo. Una niña. Una niña de 7 años. Alejandro apretó la mandíbula. La rabia hervía en su interior. Si eso era cierto, si alguien había matado intencionadamente a su hija, encontraría a esa persona, y pagaría por todo. A la mañana siguiente, Íñigo irrumpió en la oficina. Tenía el rostro preocupado. Alejandro, tenemos un problema, dijo. Me acaba de llamar un conocido de la policía. Alguien ha presentado una denuncia contra ti. ¿Una denuncia? ¿De qué? Te acusan de acoso y amenazas. El denunciante es Óscar Romero. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tontería es esta? Ni siquiera he hablado con ese hombre. Afirma que lo has amenazado a través de tu gente, que le exigiste que retirara la demanda por la herencia. Supuestamente, tus empleados fueron a su casa y lo intimidaron. Es una completa mentira. Lo sé, asintió Íñigo. Pero la denuncia es oficial. La policía está obligada a investigar. Alejandro se quedó pensando. Óscar Romero intenta golpear primero. Ha sentido el peligro y ha decidido atacar. Íñigo, es una provocación. Óscar se ha dado cuenta de que estamos investigando sus asuntos y trata de detenerme. Es posible, pero está funcionando. Si la policía abre una investigación, podrían citarte a declarar. Eso te distraería del caso principal. No dejaré que se salga con la suya, dijo Alejandro con firmeza. Víctor preparará mi defensa. Tengo coartadas, testigos, grabaciones de cámaras. Demostraremos que la acusación es falsa. De acuerdo. Se lo comunicaré a Víctor. Alejandro se quedó solo. Los enemigos empezaban a ponerse nerviosos. Eso significaba que iba por el buen camino. Solo quedaba un último esfuerzo. Y la verdad saldría a la luz. Miró el osito de plata que yacía sobre la mesa. Pronto. Eva, susurró. Pronto descubriré la verdad y castigaré a los culpables. Te lo prometo. Javier Cifuentes, inspector de policía, escuchó a Alejandro con atención y en silencio. Estaban sentados en un pequeño despacho, abarrotado de carpetas. Fuera, una llovizna otoñal caía. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando el paisaje urbano. Entiendo su postura, dijo Cifuentes cuando Alejandro terminó de exponer los hechos. Pero debe entender la mía. El caso de la muerte de su hija está cerrado. La muerte de Pablo Romero fue declarada natural. Para reabrir la investigación, necesito motivos de peso. Tengo motivos. Alejandro dejó una carpeta sobre la mesa,
Aquí tiene copias de los documentos financieros encontrados en el almacén, esquemas de blanqueo de dinero, contratos ficticios. Aquí está la agenda de Romero con el nombre de Andrés Visedo y la dirección del almacén. Y aquí, una copia del mensaje de amenaza enviado al joyero 3 días antes de su muerte. Cifuentes examinaba los papeles, con el ceño fruncido. Material serio, admitió. Pero no hay pruebas directas de asesinato. Romero podría haber muerto de un infarto provocado por el estrés. ¿Y los documentos del almacén podrían estar relacionados con cualquier actividad delictiva? No necesariamente con la muerte de su hija. Entonces, explíqueme, se inclinó Alejandro hacia adelante. ¿Por qué el camión de Logiservice Ibérica entró en ese almacén 15 minutos antes del accidente? ¿Por qué desapareció el conductor? ¿Por qué la empresa quebró justo después de cerrarse el caso? Demasiadas coincidencias, inspector Cifuentes. Cifuentes guardó silencio, sopesando sus palabras. De acuerdo, dijo finalmente. Empezaré una investigación extraoficial. Si encuentro suficientes pistas, reabriré el caso oficialmente. Pero no puedo prometer nada. Es todo lo que necesito, asintió Alejandro. Al salir de la comisaría, llamó a Carril. Daniel, el inspector ha aceptado investigar. Necesitamos encontrar a Antonio Cruz. Sin su testimonio, el caso no avanzará. Ya me estoy ocupando de ello, respondió el detective. Tengo una pista. Cruz no desapareció sin dejar rastro. Se cambió el nombre y se mudó a otra ciudad. Vive bajo el apellido Santo. Trabaja como conductor en una empresa privada. Voy a verlo esta noche. Iré contigo. Señor Granados, podría ser peligroso. Iré, repitió Alejandro con firmeza. Es mi oportunidad de saber la verdad. Carril suspiró. De acuerdo. Nos vemos a las 7 de la tarde en mi oficina. La ciudad donde se escondía Cruz estaba a 2 horas en coche. Llegaron tarde por la noche. La dirección que Carril había encontrado los llevó a un viejo edificio de apartamentos en las afueras. El piso está en la 3ª planta, dijo el detective, revisando sus notas. Prepárese para cualquier cosa. Cruz sabe que lo están buscando. Podría intentar escapar. Subieron por las escaleras. Alejandro sentía como el corazón le martilleaba en el pecho. Estaba a punto de encontrarse con el hombre que, posiblemente, conocía la verdad sobre la muerte de Eva. Carril llamó a la puerta. Silencio. Volvió a llamar. Más fuerte. Antonio. Abra. Necesitamos hablar. Detrás de la puerta se oyeron pasos. Luego el sonido de un cerrojo al descorrerse. La puerta se entreabrió, sujeta por una cadena. Por la rendija apareció el rostro de un hombre, delgado, con las mejillas hundidas y los ojos llenos de ansiedad. ¿Quiénes son?, preguntó con voz ronca. Me llamo Daniel Carril. Soy detective privado. Y este es Alejandro Granados. ¿Le suena el nombre? Cruz palideció. Intentó cerrar la puerta de un portazo, pero Carril se apoyó con el hombro, impidiéndoselo. Espere. No somos sus enemigos. Queremos ayudarle. Váyanse, gritó Cruz. No sé nada. ¿Sabe lo que pasó hace 6 meses?, dijo Alejandro, acercándose. Usted conducía el camión que atropelló el coche con mi hija. No quiero venganza. Quiero la verdad. Cruz se quedó paralizado. Su respiración era entrecortada. Le temblaban las manos. No lo entienden, susurró. Me matarán si hablo. Nosotros lo protegeremos, prometió Carril. Tenemos contactos en la policía. Obtendrá protección de testigos. Pero para eso, tiene que contarlo todo. Cruz dudó. Luego, lentamente, quitó la cadena y abrió la puerta. Entren. Pero rápido. El apartamento era pequeño y destartalado. Cruz vivía solo. Era evidente. Señaló un sofá y se sentó enfrente. Yo no quería, empezó, con la mirada clavada en el suelo. Se lo juro. No quería. Me dijeron, o lo haces, o encontraremos a otro. Y entonces tus hijos sufrirán. Tengo 2 hijas, casi de la edad de esa niña. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué ocurrió exactamente?, preguntó en voz baja. Cuéntelo todo. Desde el principio. Cruz suspiró profundamente. Una semana antes del accidente, llevé una carga al almacén. Era un viaje normal. Iba allí a menudo. Visedo me dijo que esperara a que descargaran. Salí a fumar y, de repente, veo a una niña pequeña salir corriendo del edificio de al lado. Asustada, pálida. Detrás de ella salen 2 hombres gritando que cogedla. ¿Lo ha oído todo? Eva, susurró Alejandro. Yo entonces no sabía su nombre. La niña corría por el patio. Los hombres la perseguían, pero en ese momento llegó un coche. Al parecer, venían a por ella. Se subió de un salto y el coche se fue. Los hombres volvieron, furiosos. Uno de ellos, el alto y canoso, era Garmendia. Les gritaba a todos. Yo me quedé a un lado, intentando no llamar la atención. ¿Qué oyó ella?, preguntó Carril.
Se reunían en el taller del joyero, de Romero. Su taller estaba cerca del almacén, un lugar conveniente, tranquilo, con poca gente. Ese día fueron a amenazar a Romero. Le exigían algo, le decían que si se negaba o se lo contaba a alguien, lo matarían a él y a su familia. El joyero intentó negarse, pero no le dieron opción. Cruz continuó. Y en ese momento, en el taller había 2 niñas, la hija de Romero y su amiga. Habían venido después del colegio, estaban jugando allí. Una de ellas, su hija, se escondió en un armario, jugando al escondite con su amiga, y lo oyó todo. Toda la conversación, todas las amenazas, todos los nombres que mencionaron. Alejandro cerró los ojos. Imaginó a Eva, sentada en un armario oscuro, escuchando las voces crueles de unos hombres que amenazaban con matar. Cuando uno de ellos abrió el armario por casualidad y la vio allí, la niña se asustó y salió corriendo, continuó Cruz. Se dieron cuenta de que había oído los nombres, lo de los documentos. La niña era testigo de su conspiración criminal. Garmendia dijo de inmediato, encontradla, averiguad quién es. No podemos permitir que se lo cuente a sus padres. Y averiguaron quién era, dijo Alejandro con voz gélida. Yo no. Ellos mismos. Visedo interrogó a Romero. Él estaba en shock, intentó proteger a las niñas, pero bajo amenazas dijo que era una amiga de su hija. ¿Averiguaron el nombre? El colegio. Visedo lo comprobó y resultó que la niña era de una familia rica, que su padre era dueño de una gran empresa. Garmendia dijo entonces, si sus padres empiezan a investigar, podrían llegar hasta nosotros. No podemos arriesgarnos. Decidieron matar a una niña de 7 años porque podría haber contado algo. Carril no ocultaba su repugnancia. Garmendia dijo que era necesario, que no podían permitirse semejante amenaza. 3 días después, me llamó Visedo y me dijo que tenía una misión. Tenía que chocar, accidentalmente, contra el coche de la niña de camino al colegio, hacerlo parecer un accidente. Fallo de frenos, pérdida de control. Tienen contactos en la policía. La pericia confirmaría el fallo en los frenos. Se calló, respirando con dificultad. Intenté negarme. Dije que no podía matar a una niña. Visedo me enseñó entonces fotos de mis hijas, y me dijo, ¿tienes una elección o esa niña? ¿O las tuyas? ¿Qué podía hacer? Yo elegí a mis hijas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Seguí el coche, esperé el momento adecuado. Ellos mismos sabotearon los frenos para que la pericia confirmara el fallo técnico. Choqué, y cuando vi lo que había pasado, cuando me di cuenta de que la niña había muerto, quise morirme yo también, pero Visedo no me dejó. Me obligó a callar, me dio dinero, me ayudó a esconderme después. Y yo, cada noche, veo su cara en la ventanilla de aquel coche. Alejandro estaba sentado, inmóvil. Rabia, dolor, desesperación, todo se mezclaba en su interior. Habían matado a su hija, a sangre fría, con premeditación, porque fue testigo accidental de una conspiración criminal, porque jugaba al escondite con su amiga en el taller de su padre. ¿Y Romero?, preguntó Carril. Él también lo sabía todo. Lo mataron después, dijo Cruz. Cuando intentó contactar con usted, Garmendia se enteró y ordenó eliminar al joyero. Yo no participé en eso, pero sé que lo hicieron. ¿Falsificaron los documentos? Lo hicieron pasar por un infarto. ¿Quién daba las órdenes?, preguntó Carril. ¿Quién era el jefe? León Garmendia. Él lo dirigía todo. Andrés Visedo era su mano derecha, hacía el trabajo sucio. Y también había alguien de su empresa. Cruz miró a Alejandro, el director financiero. Les filtraba información sobre sus negocios. Estaban planeando una OPA hostil sobre su empresa. Para eso necesitaban los documentos que guardaba Romero. Alejandro se quedó helado de horror. Esteban Lorenzo. Entonces, el traidor había estado a su lado todo este tiempo. ¿Aceptará testificar?, preguntó Carril. Cruz asintió. Sí, estoy cansado de esconderme. Que me metan en la cárcel, pero que esa gente también pague. Especialmente Garmendia. Es un monstruo. Ordenó matar a una niña sin la menor vacilación. Carril sacó el teléfono y llamó a Cifuentes. Inspector, tenemos un testigo. Antonio Cruz está dispuesto a declarar en el caso de la muerte de Eva Granado. Necesitamos protección y que se formalice todo, dado que hay motivos para creer que intentarán eliminar al testigo antes del juicio. El inspector llegó 1 hora después con 2 agentes. Pusieron a Cruz bajo protección y le tomaron declaración. Alejandro y Carril regresaron a la ciudad muy tarde esa noche. Ahora el caso avanzará, dijo el detective. Con el testimonio de Cruz, se puede reabrir la investigación y llegar hasta Garmendia. Alejandro asintió en silencio. Se sentía vacío. La verdad había resultado ser más terrible de lo que imaginaba.
A su hija la habían asesinado a sangre fría porque fue testigo accidental de una conspiración criminal. Jugaba a un inocente juego de niños, y eso le costó la vida. Pero ahora lo sabía. Y los culpables pagarían. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimiento. Cifuentes reabrió el caso. Se registraron las oficinas de la empresa de Garmendia. Andrés Visedo fue arrestado. Intentó huir, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Bajo la presión de las pruebas, Visedo empezó a declarar, confirmando la versión de Cruz. León Garmendia lo negó todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos financieros del almacén, los testimonios, las grabaciones de llamadas telefónicas. Esteban Lorenzo, el director financiero de la empresa de Alejandro, resultó ser el eslabón clave. Le pasaba a Garmendia información confidencial sobre los próximos acuerdos y licitaciones. También fue arrestado. Paralelamente, Víctor Salgado ganó el caso de la herencia. La prueba pericial caligráfica confirmó que el pagaré presentado por Óscar Romero era falso. El tribunal reconoció a Julia y Lisa como las legítimas herederas del taller. A Óscar lo acusaron de falsificación de documentos e intento de estafa. Pero el mayor descubrimiento llegó más tarde. Al analizar los materiales del caso, se reveló que Pablo Romero, efectivamente, fue testigo de las amenazas en su taller. Y cuando se enteró de la muerte de Eva, la hija de su cliente y amiga de su propia hija, que había muerto por jugar al escondite en su taller, comprendió la monstruosidad de lo que estaba ocurriendo. Intentó contactar con Alejandro para pasarle la información y contarle la verdad. Pero Garmendia y su gente se enteraron. Visedo le envió la amenaza. Cuando Romero no se echó atrás y anotó todo lo que sabía en su agenda, preparándose para entregar las pruebas, lo mataron. Hicieron pasar la muerte por un infarto. Un médico experimentado, sobornado por Garmendia, hizo las anotaciones pertinentes en los documentos. Todo esto salió a la luz gracias a una niña pequeña que llevó un osito de plata a una reunión del Consejo de Administración. El juicio contra Garmendia y sus cómplices comenzó 3 meses después. Alejandro asistió a cada sesión. Miraba a la cara al hombre que había ordenado matar a su hija y sentía una rabia fría. La sentencia fue dura. Garmendia recibió 25 años por organizar el asesinato de una menor, extorsión y blanqueo de capitales. Visedo, 20 años por complicidad en el asesinato y ejecución de órdenes criminales. Cruz, gracias a su colaboración con la investigación y a los atenuantes, recibió 5 años. Cuando todo terminó, Alejandro sintió un extraño alivio. La verdad había salido a la luz. Los culpables estaban castigados. La memoria de Eva estaba a salvo. Fue al colegio donde estudiaban Eva y Lisa. La tutora de la clase lo recibió en el pasillo. Gracias por venir, dijo. Lisa tenía muchas ganas de verle. Alejandro entró en el aula. Los niños ya se habían ido. Solo quedaban Lisa y su madre. La niña estaba sentada en su pupitre, dibujando algo en un álbum. Al ver a Alejandro, sonrió alegremente y corrió hacia él. Hola, dijo. Hola, Lisa. Alejandro se agachó a su lado. ¿Cómo estás? Bien. Mamá me ha dicho que hemos ganado el juicio. Ahora el taller de papá se quedará con nosotras. Sí, así es. Lisa guardó silencio y luego preguntó en voz baja. ¿Y encontró a los que mataron a Eva? Alejandro asintió. Los encontré. Y van a pagar por todo. Eso está bien, dijo la niña con seriedad. Eva era mi mejor amiga. La echo de menos. Yo también. Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo y se la entregó a Lisa. Esto es para ti. De mi parte. La niña abrió la caja y se quedó boquiabierta. Dentro había un broche, un osito de plata, pero en sus patitas brillaba una pequeña piedra de rubí en forma de corazón. Ese es precioso, susurró Lisa. El tercer osito, dijo Alejandro. Lo encargué al mejor artesano, basándome en los bocetos de tu padre, que te recuerde la amistad que hubo entre tú y Eva, y que tu gesto ayudó a encontrar la verdad. Lisa lo abrazó. Alejandro le devolvió el abrazo con cuidado, sintiendo como algo cálido y luminoso se abría paso a través del dolor en su pecho. Julia Romero estaba a su lado, secándose las lágrimas. Gracias, dijo, por todo. Alejandro se levantó. ¿Soy yo quien debe darles las gracias? A su hija y a su marido. Sin ustedes, nunca habría conocido la verdad. Salió del colegio y se detuvo en la entrada. El sol se abría paso entre las nubes, iluminando el patio. Alejandro sacó del bolsillo de la chaqueta el osito de plata, el mismo que le había traído Lisa. Se prendió con cuidado el broche en el bolsillo interior, cerca del corazón. Lo he conseguido. Eva, susurró. He encontrado a los culpables. Puedes descansar en paz. El viento recogió sus palabras y se las llevó hacia el cielo. Al volver a casa, Alejandro entró en la habitación de su hija. Durante mucho tiempo no había podido obligarse a abrir esa puerta,
pero ahora sentía que estaba preparado. La habitación estaba igual que aquel último día. Los juguetes en las estanterías, los dibujos en las paredes, la cama cuidadosamente hecha. Laura mantenía el orden, aunque ella misma apenas entraba allí. Alejandro se sentó en la cama y miró la fotografía de Eva en la mesita de noche. Sonreía, abrazando un oso de peluche. «Perdóname», dijo. «Perdóname por no haber podido protegerte entonces, pero he protegido tu memoria ahora». No sabía si creía que ella podía oírle, pero necesitaba decirlo. La puerta chirrió. Entró Laura. Se detuvo en el umbral, mirando a su marido con sorpresa. «¿Has entrado?», dijo en voz baja. «Sí». Laura se acercó y se sentó a su lado. «He oído que el juicio ha terminado. ¿Han recibido sus sentencias?». «Sí». Ella le cogió la mano. «Gracias», dijo, «por no haberlo dejado, por haber encontrado la verdad». Alejandro la miró. Por primera vez en mucho tiempo, vio en sus ojos no una acusación, sino gratitud. «Hemos perdido mucho tiempo», dijo él, «viviendo como extraños». «Lo sé, pero quizás podamos empezar de nuevo. No olvidar a Eva. Eso es imposible, pero seguir viviendo. Por ella». Alejandro asintió. «El dolor nunca desaparecerá del todo. Pero ahora es diferente. No es destructivo, sino un recordatorio. Un recordatorio del amor que hubo y de que la vida continúa». Se quedaron sentados en la habitación de su hija, cogidos de la mano, en silencio. Pero no era un silencio tenso de extrañamiento, era un silencio de comprensión. Pasó medio año. La empresa de Alejandro superó la inspección de Hacienda sin problemas y ganó una importante licitación. Clara Méndez fue ascendida. Víctor Salgado se convirtió en socio del bufete. Íñigo Jiménez, como siempre, mantenía todo bajo control. Julia y Lisa Romero reabrieron el taller. Alejandro las ayudó con las finanzas, y ahora el negocio de Pablo prosperaba. Lisa iba al colegio, llevaba el broche con el corazón de rubí y a menudo recordaba a su amiga. Alejandro los visitaba de vez en cuando. Aquel vínculo entre él y la familia del joyero resultó ser más fuerte de lo que se podría haber supuesto. Estaban unidos por un dolor compartido y una victoria compartida. Un día, Lisa le preguntó, «¿Cree que Eva sabe que la recordamos?». Alejandro sonrió. «Estoy seguro de que lo sabe, y te está agradecida por lo que hiciste». Lisa asintió, satisfecha con la respuesta. La verdad había sido cruel, pero trajo consigo la liberación, la oportunidad de seguir adelante, la comprensión de que incluso en la tragedia más terrible puede haber un sentido, si uno encuentra la fuerza para buscar respuesta. Una niña pequeña con un osito de plata se convirtió en la clave para resolver un crimen. Su simple gesto infantil de bondad desencadenó una cadena de acontecimientos que condujo a la justicia. Y ese fue el mejor recuerdo de la amistad de dos niñas que una vez se sentaron en las escaleras del colegio, mientras se cogían de las patitas de sus ositos y pedían deseos.